¿Qué tal, hermanos, amigos? El Señor les continúe bendiciendo. Estamos a 1 de enero, o en este momento grabando el video, es 1 de enero del año 2023, pidiendo primeramente que el Señor Jesucristo sea glorificándose en la vida de cada uno de ustedes, quienes pueden ver este material, y sea también bendiciéndolos a través de su palabra. En este momento, este primer video del año 2023, quería compartir con ustedes 3 resoluciones bíblicas, 3 propósitos que he procurado meditar y orar en el Señor para hacerlos parte de mi crecer durante este año 2023, y comparto con ustedes. Quizás también ustedes pueden sentirse identificados con estos 3 propósitos que voy a compartir. Pero antes de entrar en detalle con los 3 propósitos particulares de crecimiento en Cristo para este año 2023, primero vamos a tener en cuenta el contexto que nos muestra la Escritura a través de Santiago 4, del 13 al 17, donde cuando ustedes van, leen, dice la palabra que no nos debemos gloriar del día de mañana, porque no sabemos qué traerá el día de mañana. No somos dueños del mañana. Y en vez de estar en una soberbia o en una jactancia, creyendo o diciendo con nuestras palabras, como algunos con las proclamas proféticas, les dejo un enlace muy divertido, interesante, que también hizo el pastor Edgar Escobar al respecto. Declaraciones y todo, presumiendo y mostrando un orgullo de que se va a hacer una cosa o la otra. Nosotros, en cambio, decimos, como nos exhorta Santiago, si Dios quiere, si el Señor lo permite, haremos una cosa o haremos la otra, negociaremos, viviremos, compraremos, venderemos, pero todo bajo el marco de la soberanía y de la voluntad de nuestro Señor y Rey. Teniendo claro este contexto, este marco de la soberanía del Señor, entonces quiero compartir con ustedes 3 propósitos, 3 resoluciones bíblicas para que podamos fortalecer nuestra relación con el Señor durante este año 2023. El primer propósito sería acercarnos más a Dios. Segundo propósito, conocer más a Dios. Y el tercer propósito, madurar más nuestra relación con Dios, todo a través de nuestro Señor Jesucristo. En el primer propósito, acercarnos más a Dios, dice la carta de Santiago capítulo 4 versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay una demanda, una exhortación activa de nuestra parte de movernos en buscar a Dios, de acercarnos a Dios. Y dice entonces que Él se acercará a nosotros. Entendemos que si nos acercamos y estamos deseando buscar más a Dios, es porque Él nos buscó primero, porque Él nos ha amado primero, porque Él es el que nos ha traído hacia sí mismo con lazos de amor. Y sin olvidar, como dice la palabra en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Significa que entendemos que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, y me estoy acercando más a Dios porque estoy creciendo en mi relación y en mi caminar juntamente con Cristo Jesús. Hay una demanda de esfuerzo, de entrar. En Mateo 7:13 dice el Señor Jesús, entrad por la puerta angosta. Jesús dijo también, yo soy la puerta. Él es la puerta angosta, Él es el camino angosto. Y se nos ha demandado, entrad por la puerta angosta y caminar el camino angosto. Así que también hay una demanda de nosotros de acercarnos al Señor, de acercarnos a Dios y de buscar estar en mayor comunión con Él. Jesús nos exhorta a entrar por esta puerta angosta y debemos estar examinando nuestro caminar, si verdaderamente hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si verdaderamente estamos caminando el camino angosto y no el camino ancho que lleva para la perdición, siguiendo la corriente de este mundo. También dice el Señor en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, cuando está exhortando a los escribas, a los fariseos, y les dice, escudriñen las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí.
Y en este exhortar del Señor de que escudriñemos las Escrituras, nos dice que toda la Escritura da testimonio de Él. Así que en este primer propósito de acercarnos más a Dios, significa también acercarnos más a su palabra, acercarnos más al estudiar las Escrituras, en oración, en ayuno, buscar más la presencia de Dios por medio de su santa palabra, sabiendo que desde Génesis hasta Apocalipsis toda da testimonio de Cristo, toda da testimonio del Señor, y por medio de ella podemos conocer y acercarnos más a Dios. El segundo propósito es conocer más a Dios. Es un punto lógico si primeramente nos estamos acercando más a Dios, si estamos llegando a estar más cerca de Él, por lo tanto estamos conociéndolo más o vamos a conocerlo más. Y esto también traerá por implicación que nos vamos a enamorar más de Él, más de su obra, vamos a amarlo más. Y si vamos a amarlo más, también va a implicar en que vamos a amar sus mandamientos, a guardarlos por amor, porque como también está escrito, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ¿cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? ¿Cómo se puede amar verdaderamente a alguien si no se está cerca de esa persona? En el proceso humano de enamoramiento, lo más común es precisamente que la pareja comparta tiempo, comparta situaciones, comparta momentos, vivencias. Y así, de esta forma, nosotros debemos acercarnos al Señor y ahora conocerlo más, vivir en Él, para Él, por Él, con Él, porque todo le pertenece. En Juan 17:3 dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer. Y cada vez que la Escritura menciona la palabra conocer, o en estos contextos, está haciendo referencia a intimidad, está haciendo referencia a cercanía, está haciendo referencia a una relación viva, genuina, en espíritu y en verdad. Así que podemos también recordar otras partes de la Escritura, como cuando Pablo le habla a los filipenses en capítulo 3, donde dice que él todo lo ha tomado por basura, todo su contexto humano, todo su contexto de conocimiento, todo su contexto de pronto que pudiera ser considerado valioso en términos de un apreciar humano, él lo considera por basura con tal de crecer en la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, a fin de conocerle a Él, como dice también allí, y el poder de su resurrección, a fin de conocer más al Señor Jesús. Conocer más a Dios implica también entonces conocer más la obra que el Señor ha hecho por nosotros, por amor a nosotros, su evangelio, la salvación tan grande que nos ha dado. Cuán maravilloso es nuestro Señor y Dios, que aún nosotros siendo pecadores, murió por nosotros, que aún siendo sus enemigos nos ha reconciliado por medio de Cristo Jesús. Conocerle a Él, conocer al Padre, conocer a Cristo, significa obviamente también conocer más y más la Escritura, conocer y profundizar en el Evangelio, conocer y profundizar en la obra del Señor, conocer lo que implica que Él haya resucitado, conocer lo que Él implica que estemos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y como también lo diría el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una exhortación, como ya lo hemos mencionado, a acercarnos más al Señor y conocerlo más, qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios, cuál es la obra del Evangelio, conocer más a Cristo Jesús y de esta manera, precisamente, vivir la vida eterna. Nuevamente, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y la tercera resolución sería, lógicamente, madurar más nuestra relación con Dios, madurar más nuestra vida en Cristo, es decir, crecer como cristianos. Entonces, teniendo primero en cuenta que debemos acercarnos más a Dios, o la primera resolución, acercarnos más al Señor confiando en que Él se acercará a nosotros, dentro de la exhortación de santidad, de dejar el doble ánimo, de limpiar las manos, de buscar la presencia del Señor, también entonces es la segunda resolución, que es conocer más al Señor y conociéndolo, amarlo y amándolo, guardar sus mandamientos. Aquí viene implícitamente la santidad, también nuevamente el buscarlo más a través de la Escritura, conocerlo más a través de la palabra, del estudiar el Evangelio,
Y ahora, por lo tanto, una consecuencia lógica es madurar nuestra relación en Dios, crecer como cristianos. En Efesios 4, de los versículos 13 al 14, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y dentro del contexto está hablando de la unidad del Espíritu, está hablando de los dones que Dios dio a la iglesia, está hablando de aquellos que el Señor ha llamado para el servicio y para la edificación del cuerpo de Cristo, empezando por el fundamento que ya está puesto y está por medio de las Escrituras en los apóstoles y profetas, pero también en nuestros tiempos a través de los evangelistas, pastores y maestros, donde estamos siendo edificados precisamente hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, es decir, madurar más en el Señor. Todavía no hemos llegado hasta la estatura del varón perfecto, todavía no hemos alcanzado la estatura de Cristo, pero seguimos creciendo. Y esto en la dinámica precisamente de cuerpo, en la dinámica de congregación, en la dinámica de hermanos, en la dinámica de dejarnos pastorear, en la dinámica de oír el Evangelio, unos evangelistas, otros maestros, de ser enseñados, todo sobre el fundamento de profetas y apóstoles puesto en la Escritura, los apóstoles del Señor, los profetas del Antiguo Testamento, aquellos a quienes el Señor iluminó como Santiago, como Judas, y que dejaron precisamente la palabra a la que debemos estar atentos, la más segura, la palabra profética más segura, que es escuchar la voz de Dios por medio de las Escrituras. Y de esta manera, entonces, crecer precisamente a la estatura del varón perfecto. En Filipenses 3, del 12 al 14, Pablo dice que se olvida de lo que queda atrás y prosigue a la meta que es Cristo mismo, a la meta del supremo llamamiento, a esa meta de estar con Cristo Jesús, la eternidad, la vida eterna, olvidándose lo que queda atrás y extendiéndose hacia adelante. Eso es madurar en el Señor. No nos conformemos a este siglo. ¿Cuál es la mentalidad de este siglo? La mentalidad de llamar bueno a lo malo, malo a lo bueno, la mentalidad de la pereza de buscar al Señor, de buscar las Escrituras. Inclusive podríamos decirnos que este siglo, después de la pandemia, se ha vuelto un conformarse solamente a un cristianismo virtual y no a un congregarse, a un buscar la iglesia de una manera de haber compartir en hermandad, en unidad del espíritu, en un cuerpo que se nutre mutuamente, sino que ahora hay un facilismo de simplemente buscar predicadores por medio de internet. Y gloria a Dios porque podemos usar estos medios como YouTube y otras plataformas, pero debemos buscar congregarnos, debemos buscar estar precisamente en una dinámica también de iglesia, en una dinámica donde seamos enseñados, donde haya pastores, evangelistas, maestros, donde haya quien exponga la escritura, donde podamos también nosotros nutrirnos y enseñar a otros. Así que eso también es parte de no conformarse a este siglo, sino renovar nuestra mente en el Señor, renovarnos. En 2 Corintios 4:16 dice que aunque este hombre viejo se va desgastando, no obstante, el interno, el que es por medio del Espíritu Santo, este se va renovando de día en día, va creciendo conforme a la estatura del varón perfecto. Debemos caminar en el Señor, debemos caminar en Cristo Jesús, debemos buscar cada día madurar más y crecer más en Él, alimentarnos más en Él, humanamente, para poder mantener nuestras funciones vitales, para poder crecer aún cuando somos niños. Necesitamos nuestra alimentación regular, continua y balanceada. Y el apóstol también dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Así que también en términos espirituales necesitamos estar bien nutridos y crecer. Necesitamos estar bien nutridos y alimentarnos y desear alimentarnos del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Esto es precisamente madurar
en el Señor. Y de esta manera, no hacer cuentos a fábulas, a todo viento de doctrina y siguiendo toda clase de fantasías, como las que suelen ser proclamadas o anunciadas tanto a final de año como los primeros días de cada año. Profecías falsas, eh, digamos que hechicería disfrazada de cristianismo en términos de declaraciones y muchas otras cosas que no tienen que ver conforme al orden bíblico. Debemos también examinarnos a nosotros mismos y mirar cómo está nuestra situación y nuestra posición en este momento, no tanto posición, sino nuestra madurez en el Señor. Necesito yo personalmente, y por eso he compartido con ustedes estas 3 resoluciones, porque yo veo en mi propia vida mi necesidad de acercarme más a Dios, mi necesidad de conocer más al Señor y mi necesidad de madurar en Cristo, porque Él es la vida eterna y el conocerlo a Él es la vida eterna. También son sus motivaciones, hermano, hermana. También desea usted conocer más al Señor. Alguno de nosotros también podría decir, mi propósito es leer la Biblia en un año, leerla completa, pero va a ser una tarea pesada, si no es por amor al Señor y porque estoy conociendo más al Señor. Si simplemente es por cumplir una tarea de leer la Biblia en un año, va a ser algo muy pesado y quizás no se logre ese propósito. Alguien también podría decir, mi propósito durante el 2023 es pecar menos, pero si no es motivado por el amor al Señor, no solamente por dejar de pecar tratando de hacerlo en las fuerzas humanas, sino por amor a Cristo, pues va a ser algo más pesado. Más allá de definir que mi propósito es dejar de pecar más o pecar menos este año, mi propósito es enamorarme más de Cristo, enamorarme más del Señor, acercarme más a Él, porque sé que en la medida que lo ame más, pecaré menos, porque sé que en la medida que esté más lleno de Él, habrá menos carne en mí, porque también se cumplirá como como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Y bueno, mis amados hermanos, estos son los puntos que quería compartir con ustedes, esperando que el Señor les hable también por medio de ellos, esperando que también usted pueda tomar de esto y aplicarlo también en su vida. Si es pertinente, lo comparta con otros y el Señor se glorifique durante este año 2023 en cada una de sus vidas. Algunos quizás finalizarán el año, otros no. Todo está bajo la soberanía y la voluntad de Dios, como veíamos en Santiago 4. Algunos quizás el Señor nos llame ante a su presencia. Quizás el Señor regrese este año o quizás no. Quizás otros lleguen a estar enfermos. Quizás algunos perderán, otros ganarán, porque esa es la dinámica que está bajo la soberanía de la mano de nuestro Señor y Dios. Pero con todo, sea que pase lo que pase, sea que haya enfermedad o haya salud, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y mientras el Señor vuelve por nosotros, o mientras tengamos vida para estar en esta tierra, que nuestro deseo sea conocerle más y más, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que Él nos llame a su presencia y a su gloria. El Señor les siga bendiciendo a todos, a cada uno de ustedes, y un feliz y próspero año 2023 en Cristo Jesús. Gracia y paz.